Hola grupo, ¿cómo están? Ahora es un día fuera de programa porque estamos grabando la clase de Mercurio. Mercurio es nuestro tercer planeta que vamos a estudiar. Eh, Coloquialmente llamamos al Sol y la Luna planetas y hablamos de cuando el planeta llega y a veces es el Sol y la Luna. No es ignorancia. Esto nos facilita pues el hablar de los, cuando hacemos atasires, de quién llega a dónde. En este caso, voy a empezar el día de hoy a platicarles un poco de qué trata Mercurio y cómo lo vamos a interpretar en una carta natal. Es muy interesante Mercurio porque pues Mercurio es la mente, es la inteligencia, es la lógica, es el comercio. Y bueno, en esta clase vamos a aprender todo esto que trata de Mercurio. Mercurio, como ven, aquí hay una toma maravillosa y las que nos faltan, porque con esto de la inteligencia artificial y los telescopios increíbles que ahora mandan al espacio, pues nos van a traer tomas súper padres. Mercurio sabemos que es, desde la primaria estudiamos, ¿no? Los planetas y dicen el Sol, Mercurio, Venus, Marte, ta, ta, ta. Bueno, pues hemos llegado a Mercurio. Y Mercurio es el planeta que está más cercano al Sol en el sistema solar. Y luego vamos a ver por qué estas energías del Sol tienen que influyen sobre Mercurio. Muchas personas, dependiendo de la época en que nacen, por ejemplo, los de mi generación nacimos con Mercurio y el Sol juntos, están prácticamente en conjunción. Esto hace que los nativos de estas posiciones, pues normalmente seamos gente trabajadora, gente inteligente, gente platicadora. ¿Y por qué digo normalmente? Porque después vamos a ir conociendo que las posiciones de las que yo les hablo aquí y decimos Mercurio habla de esto, pues a lo mejor en algunas ocasiones no va a hablar de eso. ¿Por qué? Pues por los aspectos. Cuando tenemos una luna, por ejemplo, el sol bien aspectado, o sea, bien recibido, en buena comunicación, en armonía con, por ejemplo, con Mercurio, pues esto va a hablar de personas listas, inteligentes, comerciantes. Y bueno, yo creo que la existencia nos va dando la unión de ciertos planetas como la energía se requiere para la evolución del planeta. A los de mi generación nos tocó Mercurio, ahorita ya se está repitiendo. Luego en la próxima clase se los voy a mostrar para que ustedes también cuando vean las cartas puedan entender, analizar y platicar a sus consultantes de qué se trata el Sol unido en conjunción a Mercurio. A veces Mercurio va a llegar al Sol y esto nos va a hablar de que pronto, dependiendo del atasir que estemos realizando, pues la energía del Sol y de Mercurio van a estar unidas de la mano. Vamos a ver todo lo que se tratan los aspectos, de qué se tratan los aspectos. Muy pronto los vamos a conocer aquí en este primer nivel de astrología, porque estamos escolarizando por parte de la Huila y que mostrará en esta primera fase de su aprendizaje planetas, signos, casas, aspectos. Enseñaremos también el dial cronográfico, el gráfico de astrodinas. Y bueno, con esta base de primer año, ustedes tendrán un buen cúmulo de conocimientos para iniciar a interpretar una carta natal. Todavía nos faltan mucho, porque aquí la cereza del pastel, una de varias, pues son los atasires. Entonces, atasires, flora armónica y algunas cosas en las que especialmente los maestros que impartimos clases por parte de la UILA, tenemos este recurso maravilloso de interpretación que nos ha regalado Tito Macía y que a su vez ha tomado de los astrólogos de la antigüedad. No es creación de él, pero gracias a sus traductores de Sirventa, pues contamos ahora con mucha información en español. Imagínense que la tuviéramos en árabe, ¿no? O en griego. Bueno, el griego todavía, porque mucha gente como yo estudiamos etimologías griegas, no sé ustedes, pero a nosotros en la prepa nos enseñaban etimologías griegas. Bueno, retomo el tema de Mercurio. Mercurio, como les digo, siempre está muy cerca al Sol
y en algunas generaciones lo tenemos encima del Sol, o lo tenemos atrás del Sol o enfrente del Sol. Esto habla de cómo la energía se va a dejar notar en un momento dado cerca del Sol que somos nosotros mismos. Cuando hemos platicado acerca de la representación del Sol, hemos visto que el Sol, la primera energía del Sol somos nosotros mismos, pero hay otras personas que en la vida se van apoderando de esa energía, como nuestros hijos, el esposo y bueno, algunos otros personajes, el padre, así como la luna, la madre, la hija, la esposa. Entonces, bueno, pues el Mercurio va a ser un planeta, dicho sea de paso, que su naturaleza puede representar a la gente joven y a los hijos varones. Las niñas son de Venus. Normalmente hay mucho análisis que hacer, ¿eh? Estamos hablando en una forma muy general. Entonces, cuando en la antigüedad se pensaba que Mercurio siempre daba la misma cara, que siempre veíamos la misma cara de Mercurio como sucedía con la Luna. Sin embargo, y se pensaba que su rotación, el rotación sobre su eje era de 88 días. Pero bueno, como les cuento, pues ahora tenemos muchísimos avances tecnológicos y muchas estaciones que se van al espacio, y alguna de ellas descubrió que en el año de 1965 encontró que definitivamente el periodo de rotación de Mercurio era de 58.7 días. Entonces ahí hay una confusión. Se observa mejor como una estrella matutina en el otoño y como una estrella vespertina en la primavera. El Mercurio puede tener 6 periodos en que se puede observar en un año. Aquí están las fases de Mercurio y vamos a platicar un poco de lo que se trata la elongación de un planeta, en este caso de Mercurio. Y decimos que la elongación planetaria es el ángulo que se forma entre el Sol y, en este caso, Mercurio. O sea, ellos tienen entre sí, forman un ángulo elongado con referencia a la Tierra de 27.8 grados. Estos periodos en donde el periodo de elongación es importante porque debido a este ángulo es que nosotros podemos ver a Mercurio desde la Tierra. Durante estos periodos que duran de 1 a 2 semanas, se puede ver el planeta Mercurio durante casi 1 hora en la mañana o en la tarde. Ya vemos que en el otoño se ve de una forma y en el verano de otra. Se observa como si fuera una estrella de primera magnitud, variando su brillo, su intensidad. La podemos confundir y pensamos, mira, es Aldebarán, y no, no es Aldebarán, es Sirio. O es Sirio, no, no es Sirio, es Mercurio. Entonces, esto es interesante que no lo confundamos cuando lo vemos en el cielo. Aquí está hablando de las posiciones, unas cuando viene y otras cuando va, de Mercurio, como lo vemos, los 6 puntos en que podemos ser, en que Mercurio es visible desde la Tierra. Mercurio con un buen telescopio se podrá observar, podremos observar su característico color naranja y sus fases como las de la Luna, como las estamos mostrando en este gráfico. Al ser el planeta más cercano al Sol, la órbita de Mercurio es la que tarda menos en dar una vuelta entera alrededor del Sol. Esto habla de 88 días terrestres. Esto hace que Mercurio viaje a una velocidad media de 47 kilómetros por segundo. Bueno, hablamos un poco de astronomía porque siempre enriquece nuestro saber astrológico cuando tenemos datos astronómicos. Mercurio es uno de los 4 planetas rocosos o sólidos, entre los que encontramos a Venus, la Tierra y Marte. Es el planeta más pequeño de los 4. Sabemos que es primero Mercurio, Venus y la Tierra tienen un tamaño similar y Marte es el 4.º planeta rocoso. Este planeta es el más pequeño de los 4, ya que tiene un diámetro ecuatorial, de 4.879 kilómetros. Tenemos los planetas interiores que vamos a hablar de Mercurio, Venus y Marte.
Y los planetas exteriores, los que están afuera del cinturón de Kuiper, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, la influencia de estos planetas, pues lógico que al estar más cerca del Sol, tendremos una influencia mucho más fuerte. El color naranja, y habla también de los planetas personales, el color naranja de Mercurio representa el color de la comunicación cuando se habla, de la comunicación oral. Es el color, fíjense qué bonito, es el color de la fraternidad entre amigos y camaradas. Esta es una lámina muy bonita, porque representa todo el ser en su esencia física y en su esencia espiritual, haciendo una mezcla entre el color amarillo del Sol y el rojo de Marte, por la cercanía, las colindancias planetarias. El color resultante es el negro. Por ello se dice que es el color que equilibra la sexualidad de Marte con la espiritualidad del Sol. Mercurio, como ya se dijo, es el planeta más próximo al Sol. Representa por ello la mente, como el Sol es el ego. Entonces, esta es la mente y el intelecto. Cuando esto, vamos a observar cómo estas palabras, que lo digo de una manera muy sutil, van a representar mucho cuando nosotros estamos interpretando una carta. Mercurio, de igual manera, contiene la dualidad que viene del Sol, como la unidad, y la Luna como las fases múltiples que tiene la Luna, la variedad que tiene la Luna, y de todo ello va a resultar un nuevo concepto que se asocia a la mente consciente, que es el Sol, así como a la mente inconsciente, que es la Luna. Comunica y conecta. Comunica y conecta estos dos aspectos, y es por ello que se asocia con la astrología, con el pensamiento y con la comunicación. Cuando nosotros estamos interpretando una carta, chicos, pues por un lado estamos emitiendo un discurso, pero por el otro estás pensando, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo está conectado? O sea, el proceso mental que nosotros llevamos a cabo cuando analizamos una carta, créanmelo que es muy fuerte, pero no por esto deja de ser maravilloso e increíble. Y cuando además lo asociamos a la exactitud con la que los eventos se van a marcar, pues créanme que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es increíble, es increíble. Por eso yo invito a todas las personas que no creen en la astrología o que dicen que eso es charlatanería, pues que prueben. Yo los invito a que prueben con cualquiera de los maestros que estamos en la huila y que prueben la exactitud con la que se pueden predecir algunos eventos. Las fases de Mercurio harán que este Mercurio influya en la versatilidad de la comunicación, porque la comunicación puede ser oral y escrita. Ahora también puede ser cuando uno baila, uno comunica. Nosotros transmitimos a través del movimiento que hace la danza, por ejemplo. Hay un contacto, hay también energías muy fuertes, muy sutiles que se mueven entre el actor y el receptor. La variabilidad de los pensamientos estamos también refiriéndola a Mercurio. Entonces, los diseñadores gráficos, los bailarines que están comunicando a través del baile, nada más que en el baile también entra Venus, porque Venus es la belleza y es la parte del artista, pero no dejan de tener una parte muy fuerte de Mercurio, porque la interpretación que hagan de la obra, de lo que estamos nosotros observando, pues dependerá de las capacidades mercuriales que la persona tenga. Se sabe que el mercurio, el elemento mercurio que lo utilizamos en la química, disuelve el oro. Y yo me recuerdo cuando yo era niña, que les mando un saludo a mi querida amiga Conchita, ella sabe quién es, que cuando yo era niña íbamos a una tienda que ya tenía y vendían muchas cosas, ¿no? Y luego pues íbamos por el mercurio, porque ese era un placer tomarlo en la mano. O sea, imagínense que teníamos, no sé, 8 años, tomarlo en la mano y jugar con el dedo y se divide, bueno, pero
en aquel entonces no sabíamos que el mercurio tenía la capacidad de disolver el oro, o sea, cuando te lo pones sobre en tu mano y estás en contacto con tu anillo, no lo va a disolver, pero sí lo va a decolorar. Claro, habrá otros procesos en los que esto sea comprobable. Bueno, insistimos siempre, Mercurio, pensamiento y comunicación. Sol, el ego. La luna, el inconsciente. Vamos a tratar de ir introyectando en nuestra manera de ver una carta estas pequeñas palabras claves. Mercurio para los romanos y Hermes para los griegos se ha considerado, lo hemos visto en la clase de mitología, como el mensajero de los dioses. Y es debido a la rapidez con la que actuaba, ¿no? Él ve que el papá Zeus va a llegar a su casa y se hace chiquito. Y dice la mamá, no, pero ¿cómo? Mi hijito está aquí en su cunita, está dormidito, ¿cómo? ¿Por qué te atreves a acusarlo? Bueno, pero es que la mamá no sabía que su chiquito hermoso que tenía en la cuna era muy astuto y muy tramposo. Entonces, bueno, esto ya lo hemos platicado mucho en la clase de mitología y a veces me gusta mucho tocarlo porque esto, cuando estamos interpretando una carta y tienes ante ti una persona con una carga muy fuerte de Mercurio, sabrás que ante ti tendrás una persona inteligente, astuta, de rápido pensamiento, como lo son los Virgos y los Géminis. Pero, chicos, no se me pongan tristes que todos tenemos a Virgo y a Géminis en nuestra rueda zodiacal. Así es que donde esté Virgo y Géminis en nuestra carta, estará este punto de inteligencia, astucia y todo lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, lo que hacemos con el mito de Mercurio, de Hermes, es asociarlo a esta inteligencia, digamos, sobrenatural de este dios. Hay algunos otros mitos, como es el mito en que Mercurio trata de robarle al dios Zeus su rayo. Y entonces, bueno, Zeus monta en cólera y lo destierra y lo manda a los caminos. Fíjense nada más cómo lo manda a los caminos. ¿Por qué? Porque, ¿qué son los caminos? Los caminos, cuando veamos casas, los vamos a asociar a la casa 3 y esto habla el lugar por donde pasa la gente y qué hace uno cuando estás pasando por una carretera o por una vereda, pues nos estamos moviendo. Esta es otra de las cualidades mercuriales. El movimiento, lo que se mueve y lo que se dice está en la casa 3, en la casa de Mercurio, en la casa de Géminis. Luego está la casa 6, que es la del trabajo. Esa, chicos, pues ni modo, es la de Virgo. Bueno, hay otros mitos que cuando le quería robar el carcaje, bueno, esos son mitos y ustedes pueden aprender mucho de mitos si les interesa. Las redes están llenas de conocimiento acerca de los mitos. Entonces, bueno, sabemos por el mito en donde Zeus le dice a ver, hijo, ven y ayúdame a resolver este problema, porque ¿qué crees? Eh, eh, Perséfone fue secuestrada y la tienen en el inframundo, así es que necesito que vayas y me resuelvas ese problema. Y es por ello que a raíz de ese mito asociamos a Hermes o el dios Mercurio, a todas las negociaciones que se hacen, en la capacidad de negociaciones de Mercurio. Entonces, si ustedes quieren tener un buen diplomático, tendrá que tener cualidades de Venus, porque tendrá que tener la mano como la doble mano, darle a la persona por su lado, de alguna manera, pero tienen que tener la inteligencia de un dios Mercurio. Entonces, tendrán que tener una buena carga también de Mercurio. Si tenemos solo la diplomacia, pues no la hacemos, chicos. Tenemos que tener esta parte, la sagacidad, la inteligencia, el manipuleo, todo esto son atributos de nuestro querido dios Mercurio, también conocido como Hermes. Es importante que vayan haciendo asociación de esta dualidad, porque cuando vemos partes arábigos, nos referimos al dios Mercurio con la letra H,
porque Mercurio es M, pero con M también tenemos a Marte. Entonces, a Mercurio le ponemos y le regalamos la letra H. Entonces, bueno, sabemos el trabajo que hizo como heraldo de los dioses, que fue al inframundo, negoció y logró que Perséfone subiera a la tierra un tiempo y otro tiempo estuviera en el inframundo. Y es por ello que también a Mercurio se le va a asociar con esta relación con el inframundo. Esta capacidad, fíjense, tiene tanta capacidad de negociar que negoció con el mismísimo Hades y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. O sea, imagínense la inteligencia de este heraldo. Entonces, em, también sabemos que las personas mercuriales son diestras en la oratoria. Tendremos grandes personas, grandes oradores con una buena influencia de Mercurio o personas que sean Géminis. Si ustedes tienen alguna persona Géminis cerca de ustedes, sabrán que les encanta platicar. Lo de ellos es platicar, platicar y platicar, porque esta es la necesidad que hay dentro de ellos por el signo zodiacal que tienen, que no nada más lo vamos a atribuir al signo zodiacal. Esto lo vamos a poder atribuir también al ascendente, a Mercurio en casa 1, entonces van a ser, y a la luna en los signos de Géminis o de Virgo. Ahí va a haber una necesidad de exteriorizar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones en cuanto a la luna. Con el sol, pues vamos a ver las capacidades intelectuales que tienen estos hijos de Mercurio. Estas cualidades, dice los textos, que la astucia, las acciones, tanto el manipuleo, el engaño, porque hay de todo. Acuérdense que Mercurio trató de engañar a Zeus. Entonces ahí hay sus cosas. Pero ¿cómo resolvió él este aprieto en el que lo puso Apolo? Esta es la parte de la inteligencia que dejan ver los hijos de Mercurio. A estas personas dicen que se pueden asociar con el arquetipo del trick tester, una palabra americana, bueno, inglesa, que habla de estas personas que tienen esta capacidad de embabucar al otro. También se asocia a las personas que son bromistas. Entonces, por la edad de Mercurio, que es de los 4 a los 14 años, que es cuando imagínense ustedes los niños que entran a la escuela, que pasan del kinder a la primaria, por ejemplo, y cómo son de simpáticos, ¿no? Hacen bromas, no miran el nivel de lo que puede pasar con las bromas, sino que ellos se divierten. Y esta es la parte que nosotros tenemos que representar cuando tenemos la influencia de Mercurio. De Mercurio también dicen, pobrecito, que es el dios del engaño, es el dios de la incertidumbre, esto más aplicado a Géminis, es el dios que va de un lado para otro, por eso se asocia al movimiento, y también, pues, el pobre conducía las almas de los muertos a la otra vida, y esto lo hacía ser un psicópompo. Entonces, ni modo, le tocaban todos los trabajos al pobre de Hermes. Sus símbolos, ya sabemos que todos los dioses van a tener algunos arquetipos y algunas herramientas que nos van a ayudar a identificarlos. En el caso de Mercurio es el gallo, la tortuga porque acuérdense que en el mito él ve una tortuga y hace con ella una lira. Entonces se asocia por eso la tortuga. También puede ser reconocido por su monedero o su bolsa, esto asociándolo con la capacidad de comercio. Las sandalias aladas por sus movimientos rápidos, como rápida es su mente, y también su pétaso o el sombrero de ala ancha, su caduceo y su vara de heraldo. Entre los símbolos que vamos a reconocer en una carta, algunos podrán tener algo más estilizado, es este que les estoy presentando aquí, en donde de esto vamos a hablar luego, cómo se asocia la mente, el cuerpo y el espíritu. El Hermes de los griegos y Mercurio para los romanos,
volvemos a tocar la asociación, está relacionado con mercurio, de mercancía, y por eso el mercurio, mercari, se refiere a traficar. Y esto es lo que hacemos cuando hacemos un acto comercial. Nosotros cambiamos dinero, lo que sea, por un bien, por un objeto. Se le relaciona también desde un punto de vista esotérico o hermético, con la transmutación de energías internas, representado esto por el báculo que simboliza la columna vertebral, la conciencia entre lo físico y lo material. Las dos serpientes también, estas que se cruzan en la vara, y en la energía de la naturaleza, un segundo, la energía de vida, ay, un segundo, la energía, ay, se me fue la energía de vida en la que estas serpientes luchan por la supremacía. Tenemos también el mercurio alquímico, este es el que transmuta el oro, representa las fuerzas internas. Mercurio se relaciona entre los vivos y entre los muertos, ya que podía ir al inframundo. Por ello se relaciona con el cordón de plata, que rige los tiempos de Saturno, con el universo libre de tiempo. En los viajes astrales, las personas que saben de viajes astrales, nos va a dar la capacidad de volver al cuerpo físico, y esto es otorgado por el razonamiento. Que bueno, los viajes astrales tienen lo suyo. La fuerza de este planeta se da en la comunicación, en el razonamiento, en el entendimiento y en la argumentación. Es la fuerza que nos permite pensar, medir, contar, materializar, tomar notas de cualquier tipo. Todo esto cuando uno escribe, cuando uno se comunica, cuando uno baila, estamos representando la naturaleza de Mercurio. Mercurio podría ir y venir. O sea, imagínense la capacidad que tenía para negociar, como ya lo dije, con nadie. Y por eso también tiene el arquetipo de que es el que lleva las almas al inframundo, como lo hacían los psicopompos. El epíteto de Mercurio, Logios, es la representación del dios en el acto de declamar. La declamación, la oratoria, como ya lo dije, así como la elocuencia, son cualidades que vamos a atribuir a Mercurio. De hecho, junto con Atenea, era la representación divina estándar de la elocuencia en la Grecia clásica. El himno homérico a él dedicado, probablemente sobre el siglo VI a.C., lo describe dando un exitoso discurso desde la cuna para defenderse de la verdadera acusación. Esto es referido al mito que ya hemos hablado. Por todo ello, Mercurio deja notar su influencia en cada uno de nosotros a través de la palabra, del intelecto, de la elocuencia, la capacidad de comunicación, la lógica, la capacidad de engañar también, las habilidades manuales, todo lo que se refiere a las manos, porque las personas de Géminis, por ejemplo, pueden tener habilidades manuales o una lateralidad compartida, o sea, no va a tener una mano fuerte y otra débil, sino que va a tener un equilibrio entre sus dos hemisferios. Entonces, los escritos, la elaboración de discursos, la elaboración de algunos utensilios y algunos otros objetos como que tienen que involucrarse con la comunicación, como el diseño de plumas, diseño de papeles, todo esto. Si ustedes tienen un Mercurio en casa 2, pues su rango de obtención de recursos materiales va a ser muy, muy grande. Si ustedes están aperturando un negocio, busquen buenos aspectos de Mercurio. Se relaciona también con las cartas que escribimos. Ahora ya no hay cartas, chicos, lamentablemente. Las personas como de mi edad, o tal vez a lo mejor un poco más jóvenes, me gustaría que lo dejaran en la red. Si ustedes en alguna ocasión han mandado una carta por correo. Nosotros en la antigüedad, pues no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Y era muy hermoso porque era bonito cuando nosotros le enviábamos una carta a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Ahora pues todo ha sido un poco más frío porque imagínense todo el trayecto que tenía que tomar ese papel escrito con esa energía de amor o no,
para que llegara a su destino, ¿no? O sea, yo escribí una carta. Fíjense el proceso. Se los cuento porque muchos de ustedes seguramente no lo conocen. Uno escribía una carta, la metías a un sobre, le ponías un timbre, ibas al correo. El del correo la hacía llegar con una valija a un lugar central. Este lugar central la distribuía según a dónde iba. Llegaba al destino, ese destino también era recolectado en un lugar central. Ese lugar central la llevaba, por ejemplo, llegaba México, París, llegaba a París, de París al lugar a donde fuera la carta. Pero créanme que era muy bonito cuando uno recibía cartas. Esta es una práctica que debería de continuar. Los correos, pues tarde que temprano van a desaparecer porque cada vez menos cartas se envían. Ya no hay tarjetas de Navidad, también en Navidad mandábamos tarjetas y todo esto es la transformación de Mercurio. No hay que observar cómo las cosas se van transformando y la comunicación se va haciendo, en este caso, más de Urano y menos de Mercurio. Bueno, en cada uno de nosotros va a dejar notar su influencia cada vez que nos expresamos. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir: comunicación, movimiento, trapicheo, negociación, comercialización. Todas esas son palabras claves de Mercurio. Y aquí el gran actor de Matrix entra en escena. Él es un hombre de Mercurio. Ha nacido con el sol en Mercurio. Tiene una buena carga. Esta parte mercurial se va a expresar, como les digo, cuando tengamos actitudes sagaces, cuando establezcamos estrategias. Así es que si queremos actuar como lo hizo Hermes ante Hades, pues hay que establecer estrategias, hay que plantearnos un procedimiento para lograr algo, hay que, como dice mi hija, poner a correr el hámster. Hay que darle al coco, ¿no? A la mente, trabajo, trabajo, trabajo. Y eso es el aprendizaje, muchachos. Así es que lo que ustedes están haciendo conmigo en esta ocasión es honrar a nuestro dios Mercurio. Es honrar el Mercurio que aparece en cada una de nuestras cartas. ¿Por qué? Pues porque estamos aprendiendo. El aprendizaje es de Mercurio. Cuando actuamos, también se va a expresar el Mercurio, porque nosotros tomamos notas, ya los veo detrás de las pantallas tomando notas. También Mercurio se va a relacionar por su presencia en la casa 3, que rige a Géminis, a los viajes cortos. Los viajes cortos, los desplazamientos de fin de semana, estos van a estar asociados también a Mercurio. Todo lo que implique un movimiento, un desplazamiento y la comunicación va a ser asociado a Mercurio. Como todas las clases, aprendemos un poco de todo. Y en esta clase vamos a ver que Mercurio se relaciona anatómicamente con las neuronas, los ligamentos, la médula espinal, los discos intervertebrales, los intestinos, el árbol bronquial, los tendones y otra vez repito, los intestinos, el intestino grueso. Mercurio tiene una doble regencia. Por un lado, los nacidos con el sol en Virgo o el ascendente en Virgo pueden verse afectados por los intestinos y los discos intervertebrales. El otro es el Géminis, como son Géminis, es un signo dual, está asociado a lo que tenemos anatómicamente en como dos pulmones. Entonces, las personas que tienen un Virgo en Sol, en Luna, en el ascendente, en casa 6, en casa 12, pues van a tener más posibilidades de enfermar de intestinos. Como los Géminis que tengan Géminis en Sol, en Luna, en casa 2, en casa 6, en casa 1, van a tener cierta tendencia a enfermar de los pulmones. Entonces, pues chicos, si ustedes son Géminis, no fumen, por favor, porque el cigarro les va a pasar factura tarde o temprano. Sobre todo si tienen un Mercurio mal aspectado. Entonces, bueno, estamos hablando aquí del intestino, de las neuronas y de los tendones, todos ellos asociados a Mercurio. Aquí está los pulmones, el árbol bronquial y todo lo que padece una persona que tiene un Mercurio
como les repito, Mercurio es per se significador de enfermedad. Así es que si lo tenemos en casa 6 y en casa 12, hay que vigilarlo. Miren, me estoy recordando la carta de Kate y ella tiene, si mal no recuerdo, a Mercurio en casa 6. Y sí, sí lo tiene en casa 6 con Venus. Entonces, pues ahí vamos a ver por dónde sale esta historia, porque aún no se sabe mucho de ella y no sabemos realmente cuál es su enfermedad. También tiene la luna, ya lo vimos en la clase de la luna, tiene la luna en cúspide de casa 12. Es una luna patógena. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los rasgos físicos? Empecemos a entender que hay una dualidad, hay una forma de entender, valga la redundancia, lo que es la energía del sol y lo que es la energía del ascendente. Una persona que tiene ascendente Virgo va a ser una persona con estos rasgos de los que les voy a hablar a continuación. Lo que va a ser el sol en Virgo, en Géminis, va a ser de este nativo una persona muy inteligente, como nuestro querido mensajero de los dioses. Son heraldos. Pero físicamente Mercurio nos da una naturaleza jovial. Por eso, cuando tenemos un sol unido a Mercurio, miren, yo soy abuela y si voy a una tienda me dicen señorita. He entendido que la gente no se está burlando de mí, sino que la energía que puedo proyectar es una energía joven y por eso la gente me dice señorita. Y si supieran, yo ya soy abuela. Entonces, esto es por la energía que yo tengo mercurial junto a mi sol, es lo que yo voy a proyectar, pero yo yo no tengo Mercurio en casa 1 como nuestra querida Diana. Ella tiene un Mercurio en casa 1, entonces ella va a ser una persona como estas bellezas, como Cameron Díaz, como Thalía, también Michael Jackson tiene ascendente Virgo, no, tiene el sol en Virgo, y entonces son personas pequeñas, son personas menuditas, son personas inteligentes, son personas muy platicadoras y tienen esta energía que ustedes están viendo aquí. Muy menuditas, muy chiquitas. Cuando hablamos de Mercurio en una carta, si vemos que estamos hablando de un varón que quiere una mujer y vemos que Mercurio va a entrar a casa 5, le podemos decir, te va a llegar una chica muy pequeñita, más chica que tú por 7 años, o sea, si tú tienes 30, va a tener sobre 23, o va a ser una persona pequeña, anatómicamente hablando, y muy inteligente. ¿De qué va a ser inteligente? Va a ser inteligente y también muy trabajadora. Un estudio que ha publicado una librería en Londres determinó, en base a los premios Nobel y a los grandes de la escritura, de las grandes plumas de todos los tiempos, analizó la fecha de nacimiento de 150 grandes novelistas. Y el resultado que obtuvieron fue que 27 de ellos eran Géminis, de los cuales 14 eran Virgo. Entonces, aquí estamos hablando de que 41 personas de esta muestra tenían aspectos de Mercurio. Y los demás seguramente tenían un Mercurio en casa 1, tenían a lo mejor la asociación de Mercurio con la Luna en casa 3. Bueno, ahí hay muchas combinaciones que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, este signo que vamos a asociar a los gemelos, vamos a saber que Géminis, casa 3, la luna en Gozo, vamos a asociarla a algunos grandes autores, algunas grandes plumas, como fue Ian Fleming, que fue la persona que creó el agente secreto James Bond, como también el autor del detective Sherlock Holmes, que fue Arthur Conan Doyle, y bueno, algunos otros listos como Donald Trump, que ya sabemos que lo suyo era el comercio. Gran comunicador que fascina a sus amigos, los Virgo, sobre todo los Géminis. Necesitan estar constantemente rodeados de personas que reafirmen su valor. Debido a su inseguridad, ojo con el dato, se va a rodear de personas que le reconozcan sus méritos. A Donald Trump, como a la mayoría de los Géminis, les mata la curiosidad, como a los chiquitos. Les encanta averiguar cosas,
poseen un cerebro ágil y les gusta hablar con cualquier persona. La edad de Mercurio. El Mercurio va a dejar notar su influencia hacia la primera edad es la de la Luna, de 0 a 4. De 4 a 14 es la edad de Mercurio. En este periodo vamos a empezar a manejar un lenguaje escrito. Bueno, ahora los lenguajes, los niños los aprenden. Cuando yo iba a la primaria, empezábamos a los 7 años a hacer mi mamá me mima. Ahora los niños no escriben mi mamá me mima porque a los 4 o 5 años ya están escribiendo. Hay muchas técnicas como las de María Montessori, que es maravillosa para aprender a leer y escribir, ¿eh? Maravillosa. El método Montessori es un método totalmente sensorial, en donde a través de la huella de los dedos, la sensibilidad digital que puedan tener los niños, van formando en una tabla de arena y van haciendo las letras. Es muy, muy bonito. Si usted tiene niños chiquitos, investigue sobre el método Montessori para aprender a leer y escribir. En algunas librerías ya los pueden encontrar, tal vez en Amazon ya lo venden. Bueno, en Tíbet, estas dos personas que tengo aquí en esta lámina, que bueno, este segundo, este es el Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama, y este es Lama Zopa Rinpoche, que aquí se encuentra mi querido amigo Oscar en sala, y él como yo conocimos de forma muy precisa a este gran lama que ya murió cuando fuimos al monasterio de Copán. Les invito a todas las personas que les interese el budismo a visitar Copán Monastery. Es la casa en donde habitaba Lama Zopa Rinpoche. Ahora ya hay una reencarnación reconocida. También súper interesante esto, lo que ocurre en el budismo. Bueno, pues entre 4 y 14 años, las reencarnaciones reconocidas son identificadas y son llevadas a los monasterios. Entonces, todo esto se asocia a esta edad de Mercurio, a la edad entre 4 y 14 años, donde los niños cambian todo, cambian la higiene del sueño, empieza a aprender, empieza a relacionarse con otros niños, empieza a demostrar su capacidad de raciocinio, de afecto. Bueno, es muy importante y es muy importante también tratar de atender, bueno, el niño va a tratar de capturar la atención de la madre, de quien se nutre su luna. Todos nuestros compañeros del cole son personas de Mercurio, son la casa 3, la casa de nuestros compañeros, también la casa de nuestros primos y de nuestros vecinos. Cuando somos mayores, los compañeros de trabajo se van a volver los mercuriales. ¿Por qué? Porque en esta casa también van a estar los compañeros de nuestro trabajo. En la edad de Mercurio, el intelecto tiene que ordenar, tiene que clasificar, tiene que estructurar el lenguaje. Y si además en esta edad se aprende música, chicos, bueno, pues el trabajo que hacemos a nivel cerebral es maravilloso. A mí no se me dio la música, ¿eh? Ni modo. Se me dio la palabra. Y yo hablaba y estudiaba. Estudiaba mucho y me gustó mucho estudiar y sigo estudiando porque con el sol al lado de Mercurio, pues tengo que, yo como decía mi abuela tenía una frase que decía, más vale morir aprendiendo que vivir ignorando. Entonces, esta máxima de vida es la que he asumido y pues espero llegar a mi muerte aprendiendo. La capacidad de memorizar es mayor en esta etapa de 4 a 14 años, en donde, en verdad, si ustedes que me escuchan tienen niños, nietos en estas edades, por favor, aprovechen la capacidad intelectual, sus hormonas están ahí esperando nada más a que llegue el conocimiento y lo van a hacer suyo, porque la vejez, la memoria que se pierde es la reciente. Entonces, todo aquello que metimos a nuestro disco duro en una buena edad como esta de 4 a 14 años va a quedar. Yo me acuerdo de muchísimas cosas de la primaria y me pueden decir, ¿cómo te acuerdas? Pues claro, porque estudiaba, me gustaba mucho la escuela, me gustaba aprender, ni modo. Y ahora sé por qué, porque tengo el sol pegado a Mercurio. Como me gusta hablar también. Bueno, chicos, vamos a analizar, ni modo, todo tiene
que llegar a la memoria y tenemos que memorizar en esta ocasión el gráfico que nos va a hablar de los gozos, las tristezas, las exaltaciones, los destierros de los planetas. Poco a poco, no les pido que se aprendan todo de memoria. Vayan haciéndose un cuadernito o un WhatsApp que tenga todas estas láminas, porque créanme que cuando interpreten lo van a necesitar. El gozo de Mercurio se encuentra en la casa 1, donde está el intelecto. Yo soy inteligente. Y esto dicen todas las personas que tienen un Mercurio en casa 1, sobre todo si tiene buenos aspectos. Ya hablamos que los aspectos los vamos a enseñar muy pronto, y los buenos aspectos son los trígonos, son los quintiles, los biquintiles, los sextiles, el semisextil, todos estos son buenos aspectos. Y las conjunciones y los malos aspectos, pues los del 4 y del 8, la semicuadratura, la sesquicuadratura y la cuadratura. Entonces, de esto va a depender. No crean que nada más porque uno ve un Mercurio aquí, dices, la persona es inteligente. Pues sí, pero si tiene un aspecto tenso con la luna, donde la mamá no la dejaba hablar porque no la dejaba expresarse, porque era una persona autoritaria, bueno, pues entonces ya empezamos a ver pues que esta persona no va a tener muchas ganas de hablar porque aprendió a callar. Y de esto vamos a analizar en nuestra carta natal. Me da muchísimo gusto que entre mis alumnos tengo a varios psicólogos, porque con estas clases de lo que nos están hablando los planetas y cómo se están relacionando entre ellos, vamos a poder avanzar mucho en el conocimiento psicológico de las personas que están a nuestro cuidado. Entonces, repito, el gozo de Mercurio lo tenemos en la casa 1, y entonces dice Mercurio, yo soy inteligente. La casa 1 es yo soy. Entonces ahí Mercurio dice, chicos, yo soy inteligente. ¿Qué le vamos a hacer? En la casa 3, que es la casa de Géminis, está en domicilio. Solo el Sol y la Luna van a tener una propiedad. Esto es en la astrología clásica, porque en la astrología moderna es otro cantar. Pero en la clásica, que es la que estamos revisando el día de hoy, tenemos 2 domicilios para Virgo y para Géminis, para Mercurio, perdón. Uno lo tiene en Virgo, en casa 3, en casa 6, y otro lo tiene en Géminis, en casa 3. Es donde habita, con cualidades diferentes, porque en uno está en aire y en otro está en tierra. Entonces, cuando veamos las cualidades de los elementos, vamos a entender por qué quiere hablar, porque ¿qué es lo que hace la comunicación? La comunicación viaja a través del aire, y ahí está el proceso comunicativo. Y en cambio Virgo es un signo de tierra, y entonces él dice, mira, yo lo que voy a hacer es comerciar y voy a trabajar y voy a ser una persona disciplinada, limpia, de mente lógica, voy a tener esta capacidad de discernir entre lo que me conviene y lo que no me conviene, no desde el corazón, sino desde la mente. Entonces, muchas veces las personas con malas relaciones que tengan un aspecto de Virgo fuerte, ya sea que sean ascendente Virgo, que sean, como ya lo dije, el Sol en Virgo, la Luna en Virgo, tomarán decisiones sabias. ¿Por qué? Porque cuando entra, por eso, fíjense lo que les voy a decir, por eso Virgo está en tristeza en la casa 7, en la casa de Libra, porque el sentimiento no se lleva con el razonamiento, ¿no? Cuando estamos enamorados, Virgo hace un mutis, se va a otro nivel, porque el amor surge así, surge con la gracia de Venus. Entonces, la tristeza de Virgo, la tristeza de Mercurio, la vamos a tener en la casa 7. El destierro de Virgo está en la casa 9, se destierra en Sagitario. Aquí estamos hablando del domicilio en casa 3 y el destierro en casa 9, en la casa de Sagitario. Luego tenemos otra vez el destierro, porque aquí tenemos dos planetas. Tenemos el Virgo que está domiciliado en 3, cuyo destierro está en Sagitario, y el Virgo que está domiciliado en 6, cuyo destierro es la casa opuesta. Su destierro está en Piscis. Entonces, además del destierro, está
en caída en Piscis. Y además de que Virgo está domiciliado en casa 6, lo tenemos también exaltado en casa 6. Entonces tenemos un Virgo exaltado y domiciliado, un Mercurio exaltado y domiciliado en Virgo en casa 6, y tenemos un Mercurio caído en Piscis, no importa la casa, está caído en Piscis, en destierro en Piscis también, por la oposición de las casas, la posición dómar, la posición por casas. Entonces, repito, tenemos el gozo de Virgo en casa 1 y la tristeza en la puesta, la casa 7. Esto es, como les digo, un Virgo que además la mente, Aries, Marte, la sangre, aquí empezamos a hacer asociación de ideas, se encuentra muy bien, se encuentra gozoso. Y la tristeza, pues como ya les digo, cuando estamos enamorados, chicos, el intelecto está triste. Y cuando estamos exaltados es cuando trabajamos en la casa 6 con un Virgo y ya representamos todas las capacidades que nos da el dios Hermes, la comunicación, el intelecto, el análisis, el diálogo y bueno, todos estos procesos mentales que se dicen fácil, pero la persona que nos creó, pues nos creó de una manera maravillosa, porque todos los procesos mentales. El otro día veía un gráfico del proceso que se lleva a cabo cuando la gente toca, cuando los músicos, y bueno, chicos, queda uno en shock. Es impresionante. Si no los han visto, chéquenlo en las redes. Importante que todos mis alumnos empiecen a memorizar estas palabras. Las palabras de Mercurio. Mercurio es un planeta, cuando lo veamos en alguna casa, vamos a pensar que estamos observando personas astutas, personas inteligentes. Que está en casa 4, pues mi papá. Mi papá era astuto, inteligente, estudioso, mente aguda, ocurrente, travieso, calculador y nuevamente astuto. Que tengo Mercurio en casa 5, mi hijo va a ser inteligente, estudioso y le aplican todas las cualidades de Mercurio. Que tenemos Mercurio en casa 10, mi mamá va a ser inteligente, estudiosa. Entonces es importante que esto lo vayamos tratando de memorizar y sobre todo ahora que hagamos la práctica, vamos a identificar los Mercurios en cada casa, qué nos van a decir y quién se va a tomar el papel de ese Mercurio. Que lo tengo en casa 1, yo soy inteligente, estudioso, ¿sí? Esto es muy importante, que como lo estamos haciendo, creo que ustedes no van a tener ningún problema en poder interpretar de una manera óptima una carta natal. Mercurio, entonces, lo vamos a relacionar, que tenemos un Mercurio en casa 7 y la persona va a meter una demanda, entiéndase bien, para conseguir una nacionalidad, por ejemplo. Bueno, pues cuando Mercurio llegue a la cúspide de la casa 7, que lo pida. ¿Qué es en el extranjero? Pues en casa 9. ¿Qué es para una demanda económica? Pues en casa 2. Bueno, ahí vamos a hacer muchos análisis. La correspondencia, como ya se los platiqué con este tema de las cartas, las finanzas, los hermanos, ¿por qué? Porque en la casa 3 viven nuestros hermanos. Si Mercurio está, aquí hablo de los hijos, pero no los hijos que se encuentran en casa 5, sino el hijo varón. Los parientes consanguíneos, primos y vecinos, se encuentran también a las órdenes de Mercurio. Perdón, estornudé. Parece que no, pero estornudé. Y la gente joven. Los objetos de Mercurio son múltiples, por eso les digo, si tienen Mercurio en casa 2, ustedes pueden ser comerciantes, pueden tener una librería, pueden tener todo lo chiquito es de Mercurio, porque como ya lo vimos con las artistas que son chiquitas, menuditas, pues todas las cosas, las personas de Virgo, fíjense que escriben con letra más pequeña que lo normal y les gustan. Si ustedes tienen un hijo Virgo, regálenle un carrito a miniatura y van a ver que lo vuelve loco. Y si su novia es Virgo, pues regálele un libro. Y eso lo ve uno sí o sí. Al Virgo le gusta leer. Qué bonito signo. Entonces tratemos de imitar los que no tengamos estos aspectos de Virgo muy claros y tratemos de imitar y de potencializar esta energía mercurial
leyendo, estudiando, aprendiendo. El escritorio, nuestro taburete, todas las cosas en donde nosotros llevamos a cabo una actividad de Mercurio, como es escribir una carta, poner nuestra computadora, bueno, pues las computadoras son de Urano, no son de Mercurio. Pero la acción que uno hace de comunicarse, como yo con ustedes en este momento, es de Mercurio. Los colegios, los caminos, las mercancías y los mercados, los lugares en donde uno compra y vende, el mercadeo es de Mercurio. Bueno, no sé si ustedes tengan su sol en Virgo o en Géminis. Lo que es una realidad en Virgo me viene a la mente nuestra querida alumna Mariana y en Géminis mi querida amiga Norma. Entonces, ellas son una viva representación de estos dos signos. Nosotros, chicos, acuérdense que si ustedes tienen una gran carga de Saturno, por ejemplo, que nos lleva a ser aislados, un tanto ermitaños, en una revolución solar, prueben a ponerse un Géminis en el ascendente y verán cómo se vuelven mucho más platicadores. Esto es muy interesante cuando uno aprende bien cuál es la mecánica y lo que uno puede lograr con las revoluciones solares. Eso lo vemos en el nivel 2. Así es que tengan paciencia. Todo llega. En esta vida, todo llega. Bueno, les agradezco su atención a esta breve charla de nuestro querido, inteligente, veloz dios Mercurio, Hermes, el mensajero de los dioses. Imagínense, si Hermes es el mensajero de Zeus, ¿qué no podrá uno ser en esta vida? Les agradezco mucho. Soy Kitina Couturier. Les dejo, por favor, dejen los comentarios en el canal qué les gusta, si usted escribía cartas, si no escribía cartas, si tiene el Mercurio en qué casa. Es muy importante porque este canal no está hecho con fines de lucro. Entonces, nuestro único objetivo es que la astrología llegue a quien debe de la mejor manera posible. Y bueno, esta es una tarea que yo vengo continuando de mi maestro Tito Macía. Les agradezco mucho. Este trabajo lo he hecho para ustedes con mucho cariño en el mes de junio del 2024. Esto quedará para la posteridad.